Para Santiago Segovia. Es un placer saludarlo y le mando un saludo muy afectuoso. Mi nombre es Rocío Peña y encontré el siguiente texto en casa de mi abuela hace poco tiempo. Ella falleció de causas naturales y su última voluntad fue que yo leyera esto, pero quise aprovechar y compartirla contigo. Ya he leído cada palabra de este escrito y debo decir que me es difícil de creer. Temo que sea real. A quien corresponda. En esta ocasión no le diré mi nombre, pero sí le diré que soy, porque es necesario para lo que estoy a punto de escribir. Y es que soy una vidente. Y cuando le digo esto, no quiero que parezca que busco atención o quiero que me contacten para hacer mucho dinero. No es nada de eso. Es solo que necesito hablar de mi más reciente visión. Sin embargo, antes de hablar a profundidad sobre eso, debo explicar cómo funcionan mis visiones o mi don. Para empezar, no es algo que yo controle. En realidad, la mayoría de las veces surgen de la mano de mis emociones. Si lo que siento en ese momento es muy fuerte, es posible que tenga una visión, pero no significa que siempre suceda. Un ejemplo de esto sería el contexto antes de mi última visión. Estaba a punto de entrar a la regadera cuando vi varias cucarachas salir de la coladera. Yo le tengo una fobia a esos bichos. Mi temor exageradamente intenso en esa ocasión, y eso provocó una visión en mí. En mi cabeza la visualizo como un recuerdo. Son muy similares, pero hay una diferencia notable. Se siente un piquete en la parte de la nuca y baja hasta la parte inferior de la columna. También tengo diferentes tipos de visiones. Pueden llegar a ser desde sonidos, y con esto me refiero a voces, conversaciones que van a existir cerca de mí, o yo estaré involucrada en ellas. Así iniciaron en mi infancia, pero ahora son muy diferentes. Puedo verlas como si las estuviera presenciando en el momento. Y eso es escalofriante. Bueno, lo era. Ahora lo tengo normalizado. Y a veces trato de bloquearlas, pero, como ya le mencioné antes, si mis emociones se desbordan, estas se manifiestan, y es muy complicado reprimir algo así. Una cosa que quiero destacar es que no siempre suceden. La mayoría sí se ha cumplido, pero muchas otras no. Lastimosamente, yo no decido al respecto. La primera vez que sucedió tenía 6 años. Comencé a escuchar voces a mi alrededor, pero no había nadie conmigo. Estaba sola por completo. Y no importó que me tapara los oídos con ambas manos, las voces seguían en el interior de mi cráneo. Me golpeaba contra mis orejas una y otra vez. Recuerdo que después de eso mi madre me atendió. Las había dejado muy lastimadas. Después de eso me asusté mucho. Pensé que si les decía a mis padres me iban a alejar de ellos. Traté de ignorar las voces. No les hacía caso. Cuando estaba con alguien más, pero eso cambió a mis 17 años. Le confesé todo a mi mejor amiga, por supuesto que al principio no creyó ni una sola palabra de lo que le dije. Pero terminó haciéndolo por una serie de situaciones y visiones que se cumplieron.
para ese punto de mi vida. Yo ya podía ver imágenes de posibles futuros. No eran muy detalladas, pero eran más claras. En ese tiempo, apareció un nuevo tipo de visiones. Eran objetos, personas, plantas o animales que se manifestaban de forma aleatoria. Yo debía interpretar el significado como si se tratara de un sueño. Cuando tuve a mi primer bebé, surgieron las visiones más completas que tengo, muy similar a un déjà vu, pero con diferencias notables. Mis visiones son mucho más detalladas, tienen una duración mayor y puedo recordarlas sin ningún problema cada que yo lo desee. Sin embargo, la diferencia más grande es que yo sé que todavía no sucede. No sabría cómo explicar correctamente la sensación, pero creo que lo más acertado es lo que escribí en la hoja anterior. Se siente un piquete en la parte de la nuca y baja hasta la parte inferior de la columna. Ya que le expliqué todo esto, ahora sí puedo comenzar con lo que me sucedió hace unos días y la visión que se manifestó debido a eso. De manera breve y concisa, le recuerdo que vi salir varias cucarachas. Salieron de la coladera. Yo estaba a punto de bañarme y al tenerles fobia, terminé con un terror que manifestó la visión y motivo de esta carta. En ese momento yo me quedé paralizada, no pude gritar. Cada músculo de mi cuerpo se tensó de una manera inimaginable y al mismo tiempo mi cerebro recibió un fragmento del futuro. No empezó como muchos, al contrario, fue de menos a más y sin dudarlo, es la visión más larga que he tenido en toda mi vida. También la peor, y le pido a Dios que no suceda. Inicia con un hombre encapuchado. Se tomaba el rostro de la nariz hasta el cuello, pero sé que se trataba de un hombre por las manos que pude observar. Vestía todo de negro y también usaba lentes del mismo color. Eso yo lo hacía ver sospechoso hasta que vi lo que sacó de su mochila. Era una muñeca. De inmediato supe que él había hurtado. Se veía demasiado costosa y las fachas con las que vestía lo confirmaban. Era un ladrón y estaba escapando. El hombre guardó la muñeca en su mochila y se movió con mayor prisa. Se metió entre un grupo de personas de diferentes edades y tamaños. Estaban demasiado amontonadas, pero todavía seguía viendo al encapuchado. Después de mi visión se enfocó en la muñeca. No entendí el motivo, podía verla en el interior de la mochila. Y lo peor era que sentía lo que ella. Sí, ella producía emociones y sentimientos. Eso fue completamente inesperado, pero no podía dejar de ver la visión. Debía adentrarme todo lo que pudiera. Pude detectar que la muñeca estaba asustada. No le gustaba estar encerrada dentro de la mochila. Tenía pánico. Después mi visión cambió de objetivo una vez más. Algo que tampoco me había sucedido. Siempre se centraba en alguien, nunca era en algo o en diferentes personas. Fue demasiado extraño. Mi visión se centró en una mujer de algunos 30 años. Y la sentí muy familiar. Creo que ella es de cierta forma la protagonista de mi visión. Porque recuerde que yo le dije que mis visiones siempre eran relacionadas conmigo. Entonces, ella debe ser mi nieta y de alguna forma se va a involucrar con esa persona y la muñeca. La mujer estaba con otras personas de su edad, conversaban muy tranquilas, estaban en algún lugar pavimentado con piedras, se veía como un pueblo con muchas personas. Ahí fue cuando lo supe. El ladrón y ella estaban en el mismo lugar, pero en diferentes partes. La información que llegué a averiguar fue que estaban en un festejo religioso, pero ya estaban esperando para irse. Eso me dejó pensando en muchas cosas, porque mi familia no es religiosa y a mi hija no se la ha educado de esa forma. Entonces,
No termino de entender las razones por qué mi nieta estaría en ese lugar, y mucho menos en un festejo de ese tipo. Después de eso regresó a mi mente lo que estaba haciendo el ladrón. Seguía moviéndose con prisa y empujaba a todas las personas a su paso. Se notaba que estaba preocupado y miraba a todos lados. Parecía que lo estaban siguiendo. Algo que no dudo por sus actos. En un momento, el hombre cayó al suelo. Se paró lo más rápido que pudo y miró su reloj. Las manecillas marcaban las 2:50 de la tarde. Y al ver esto, entró en más pánico. No sé cómo no lo noté antes, pero siempre hacía un movimiento un poco sutil. Agachaba su cabeza en dirección a la mochila en su espalda. Era como si se tratara de escuchar algo en su interior. El hombre estaba corriendo en dirección a un tren de pasajeros. Estaba buscando escapar del lugar. Inmediatamente supuse que mi nieta posiblemente lo iba a evitar, pero todavía no se cruzaba con el ladrón, aunque debía ser cuestión de tiempo. Se llegaron las 3 de la tarde. Mi nieta también se iba a subir al tren. Estaba esperando junto con los que la acompañaban. A esa hora debían salir de ese pueblo, pero no sucedió. Se demoró 40 minutos más. Y eso alteró mucho al ladrón, pero también a la muñeca. Descubrí en mi visión que algo que no esperaba. No se trataba de un robo de alguna forma diabólica. La muñeca le pedía al hombre que se la llevara a otro lugar. No quería estar en ese pueblo. Finalmente, todos subieron al enorme transporte. Eran demasiadas personas, pero estaban muy felices todos. Y el hombre se movía rápido hacia la parte de enfrente y siempre siguiendo las instrucciones de esa muñeca. El tren se detuvo en una estación. Eso puso todavía más inestable al hombre. Sacó a la muñeca de la mochila y se la pegaba al oído derecho. Mientras lo hacía, murmuraba cosas con ella. Eso no me gustó nada. Debía estar loco. Sin embargo, sentía como esa muñeca le hablaba y me niego a que algo así sea posible. El hombre llegó con el conductor, lo tomó del cuello y le puso la muñeca en el oído. Luego hizo lo mismo con el fogonero. Después de eso no volvieron a comportarse igual. Era como si se les hubiera contagiado lo mismo que tenía el hombre de la muñeca. Las acciones de esas 3 personas y la voz de la muñeca provocó la aceleración del tren. La llave de los frenos fue cerrada. Para ese momento tal vez ya es táctica la forma en la que tengo mis visiones, pero si no es así, lo voy a aclarar. Yo veo todo eso en tercera persona, como si estuviera ahí, pero nadie me puede ver, o eso creía. Los pasajeros ya estaban muy alterados por la velocidad del tren. Sabían que no era normal, y eso incluye a la mujer que quiero pensar es mi nieta. Gritaban que bajaran la velocidad y otros les agradaba. Significaba que llegarían antes a su destino. Cuando vuelvo a ver a la muñeca, ella también me miraba a mí. Creí que era por mi posición en la visión, pero no fue así, porque ella me saludó. Dijo mi nombre y me prometió que no importaban mis esfuerzos, iba a suceder mi visión. Le juro que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue horrible de todas las formas posibles, y más aún cuando después de eso el tren se salió del riel. Los vagones se volcaron y vi a mi nieta fallecer en ese suceso. Ella va a perder la vida en ese tren junto con muchas personas. Yo quería que mi visión terminara, pero no fue así. Vi que la muñeca fue sacada de los escombros por una persona. Sé que pasarán más años para que alguien la detenga, pero así será. Un hombre de sombrero de ala ancha y gabardina negra será quien la tome y la ponga en un lugar seguro.
pero eso va a ocurrir mucho después de lo que acabo de escribirle. Y no quiero que suceda. Ruego a Dios que mi don no se pase a las siguientes generaciones y que no se cumpla esta visión. Pensar que faltaban 7 kilómetros para que mi nieta llegara a su destino, eso me frustra mucho más. No quiero ser egoísta, sé que muchas personas van a fallecer en Puente Moreno, por eso le escribo esta carta. Espero que usted, que todo lo puede con sus poderes espirituales, ayude a esas personas. Espero pueda hacerlo. Mi nieta merece vivir una buena y larga vida. Atentamente, su vieja amiga. Santiago, no sé a quién pensaba enviarle esta carta a mi abuela, pero sin duda la mujer de su visión soy yo. En unos años más, y eso me asusta mucho, mi madre sabe de las visiones que ella tenía y sabe que se cumplieron muchas. Cuando le mostré esta carta entró en pánico y comenzó a ir a la iglesia y pedir por la familia. No sabe qué más puede suceder y tampoco yo. Le envío esto con la esperanza de que me pueda ayudar y si no es posible, alguien evite este terrible destino. Atentamente, Rocío Peña.